Bienvenidos amigos una semana más a este vuestro programa Apuntándolo Alto. Programa que como siempre decimos quiere abordar temas que son de actualidad y que evidentemente nos comprometen, porque en la llamada a la corresponsabilidad que todos tenemos que ser capaces de ofrecer lo mejor de nosotros. Además, justo después de 50 días de vivir la Pascua de Resurrección, estamos en ese fin de semana tan deseoso, pero tan lleno de sentido para todos nosotros como es Pentecostés, recibir al Espíritu Santo y a partir de ahí salir con esa fuerza a anunciar a Cristo. Y os lo queremos contar aquí, en nuestro programa Apuntando a lo Alto. En una sociedad marcada muchas veces por la polarización, el individualismo y la dificultad para dialogar, la Iglesia en España nos propone una pregunta muy concreta. ¿Qué significa hoy ser cristiano en la vida pública? Con motivo del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, los obispos han querido recordar que la fe no puede quedar reducida al ámbito de lo privado. Creer no es solo celebrar dentro de los templos, sino también que es vivir el Evangelio en medio del mundo, en la política, en la educación, en la empresa, en la cultura y en la vida cotidiana. Pero esta presencia pública plantea desafíos reales. ¿Por qué a veces cuesta tanto expresar la fe en espacios sociales? ¿Cómo anunciar el Evangelio sin caer en el enfrentamiento? ¿Es posible construir una cultura del encuentro en un tiempo de crispación? Hoy queremos reflexionar sobre una cuestión de fondo. ¿Qué aporta hoy un cristiano a la vida pública y qué significa ser verdaderamente una iglesia en salida? Y por eso hoy de manera especial queremos hacerlo en este fin de semana que vamos a vivir de Pentecostés y lo vamos a hacer para unirnos a la gran celebración de la Iglesia en España del Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica. Bueno amigos, estamos en este fin de semana tan hermoso y tan importante para toda la Iglesia, que es el fin de semana de Pentecostés. Como decía antes, 50 días viviendo la Pascua de Resurrección, la alegría de Cristo resucitado y esperando el Espíritu Santo, que inflame nuestro corazón, nos llene de fuerza y nos diga hay que salir a anunciar al mundo la alegría del Evangelio. Y para eso hemos querido hoy dedicar el programa exclusivamente a esta realidad, pero sobre todo partiendo de lo que es la celebración, porque es el día Pentecostés, lo que significa, pero también es el día del apostolado seglar y el día de la Acción Católica. Lo primero es saludar a Dani y a Josebi, como siempre, mis Muy buena, Raúl. amigos, colaboradores y codirectores del programa, que conste. Faltaba el codirector, es que es el toque. ¿Todo bien? Todo bien, Muy todo bien, bien. muy bien, Raúl. Bueno, y ahora le pido a Dani, como siempre, que nos presente a los invitados de hoy. Bueno, como hoy es un programa especial, pues invitados especiales. No tenemos uno, sino dos. Empezando por Samuel, que es natural de Yepes, un gran amigo nuestro, es profesor de religión y es militante de la Acción Católica General, que esto lo ha concretado sobre todo especialmente en su parroquia de Yepes, donde ha estado entregado en su equipo de vida, en la catequesis, en todo lo que le han pedido, etcétera, de muchos años. Así que nada, muchísimas gracias por estar, Samuel. Encantado. Muchísimas gracias por invitarme. Y luego siguiendo, pues tenemos con nosotros de nuevo a Inma y es una suerte poder contar contigo otra vez. Bueno, ella está casada, es madre de 2 hijos maravillosos y actualmente es la delegada de Apostolado Seglar, aunque como le pasa a Samuel, pues tiene muchísima experiencia dentro de la iglesia, ha sido directora nuestra de campamentos, es súper entregada en su parroquia en Valmojado, ahora nada más y nada menos que delegada de Apostolado Seglar, así que nada, un placer. Y muchas Igualmente. gracias, Inma. Bienvenidos, Inma, Samuel, muchas gracias por estar y felicidades también por lo que toca y por el día de la fiesta, ¿no? Que vamos a vivir este fin de semana. Te ha faltado decir, que aparte de ya sé que es importante que os tuviera vosotros como directora de campamentos, que, bueno, los ¿Qué me dos has apuntado? ¿Qué me que has han apuntado? pasado por el SEPAJU también y que han trabajado en la pastoral juvenil. de una Bueno, pero es manera que eso se da por directa, hecho. Eso de la diócesis, está, pues ya está. Bueno, yo creo que es uno de los días
A ver, todas las fiestas, todas las solemnidades, todos los momentos dentro de la liturgia que nos ofrece el año son momentos importantes y todos tienen de alguna manera un porqué, un para qué y además a todos nos interpelan, ¿no? Pero vivir este día, y además con ese significado, ¿no? Día del Apostolado Seglar, Día de la Acción Católica General, tiene un algo especial, ¿no? Tiene un pose, Inmaculada. Pues bueno, es que el Espíritu Santo al final es el que empujó, ¿no? Y el que inició la Iglesia. Y bueno, pues ahí estamos también los laicos, ¿no? Celebrando ese día de nuestra vocación, ¿no? Que me ha gustado mucho una frase, ¿no? Hablaremos del mensaje de los Sí. obispos para este día, que decía que, bueno, como que nuestra vocación, nuestro compromiso en el mundo no es que nos lo delegue la jerarquía, sino que es nuestro como bautizados, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un día bonito de celebrar precisamente eso, ¿no? El que Dios nos ha elegido para esta vocación de estar en el mundo y que contamos con la fuerza del Espíritu Santo para llevarla a cabo. Y me imagino que en esa línea, Samuel, para la Acción Católica también tiene su significado, ¿no? Sí, hombre, claro, para la Acción Católica General, pues al final es el día propio que tiene la Acción Católica. No tiene ningún día nada más que el día de Pentecostés, ese surgimiento de la Iglesia y ese lanzar hacia el mundo pues a los apóstoles y nosotros pues también como continuadores de la misión de los apóstoles de ir y anunciar. Mm. Bueno, vamos a meternos un poco en ese mensaje que nos dejaban los obispos para este día, para esta jornada, que nos ha llegado a través de la Comisión de Laico, Familia y Vida, de que algo nos suena, y que evidentemente quiere poner podríamos decir, ante nosotros, ante la realidad, ante el mundo de hoy, la necesidad de valorar esa presencia real y activa de los laicos como principales evangelizadores o parte de ser los principales evangelizadores en el mundo de hoy. Y voy a partir de esta pregunta, a ver qué pensáis. ¿Por qué da la impresión a veces que muchos creyentes viven su fe de una manera, diríamos, privada y no pública? ¿Existe miedo a mostrarse como cristiano todavía hoy en distintos ambientes? Y más en un momento que parece que ahora se ha puesto de moda. Perdonadme lo de ponerse de moda, pero como que artistas, actores han salido un poco de ese miedo y están mostrándose. Pero ¿sigue habiendo todavía ese cierto miedo, Ima? Sí, o sea, yo creo que por un lado es verdad que puede ser una sensación y que puede que en realidad pues haya mucha gente que viva esto por separado, ¿no? Que viva la fe de una manera íntima y no tenga conciencia de ese compromiso en la vida pública. También es verdad que hay mucha gente viviendo ese compromiso como de una manera muy callada y silenciosa, ¿no? Como fermento en la masa, que a veces es lo que se nos pide, y quizá eso a veces tampoco tiene mucha visibilidad. Pero es cierto que al final el compromiso en la vida pública, claro que por un lado genera miedo, ¿no? Porque ya te posicionas, ¿no? Ya, esto lo hablamos en otros programas, pues el tema de que quizá ya te etiqueten, ¿no? De que ya a lo mejor tu opinión no cuente tanto, bueno, pero también al final pues porque el compromiso compromete, claro, ¿no? Creo que también a veces el dar un paso adelante exige dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo, y también te exige en tu vida interior, ¿no? Y en tu vida de fe. Entonces, bueno, yo creo que al final pues ahí no es solo un factor, ¿no? Yo creo que son varias cosas. Pero ese cierto miedo, Josebi, ¿tú lo ves en tu entorno, en tu O sea, realidad? yo te diría que yo lo he tenido también, ¿eh? Tú lo has tenido también. Sí, pero también porque muchas veces lo que pasa es que parece que si eres cristiano o te etiquetan como cristiano tienes que saber todo de todo, ¿no? La verdad, ¿no? Porque como pues, el creador nuestro, ¿no? Cristo es el que sabe todo, pues tú como cristiano deberías de saber todo también, ¿no? Y te preguntan, oye, ¿qué piensa la iglesia? Oye, ¿qué tal? Y en el momento en el que no sabes, te ven débil, ¿no? Entonces el mostrarte débil ante un mundo que solamente quiere aplastarte, pues muchas veces te acallas. Entonces dices, pues mira, yo me muestro en donde yo puedo sentirme tranquilo y donde yo me puedo sentir seguro. Lo que pasa es que hablar de presencia pública no es solamente decir hay que estar visibles, ¿no? No es simplemente ponernos, decir, bueno, pues yo soy cristiano y aquí estoy, ¿no? Sino que significa vivir de una forma concreta en el mundo. El mensaje que nos dejaban los obispos insisten en que la fe debe traducirse en compromiso con la justicia, con la dignidad humana y con el bien común. Quizá, Samuel, hemos separado demasiado la vida espiritual de la dimensión social del Evangelio. ¿Cómo lo ves tú? Sí que es cierto que durante mucho tiempo
creo que sí que los cristianos teníamos ese miedo del que hablábamos antes y entonces era mucho más fácil, mucho más cómodo tener pues esa fe de sacristía, de quedarnos calentitos para no mostrarnos y no tener que dar explicaciones, como decía, de nuestra fe. Entonces es verdad que parece que se habían distanciado los dos elementos, pero es verdad que con el empuje que tenemos actualmente y también que los laicos han cogido todavía más esa fuerza de decir estamos aquí, tenemos que ser presencia, sí que es cierto que cada vez vamos salvando más esas distancias, esa separación. Primero en mostrarnos públicamente que somos cristianos y luego también en asumir responsabilidades dentro de la sociedad en la que estamos. Creo que cada vez a los laicos comprometidos pues nos cuesta menos el dar el paso en algunas actividades sociales o en algunos grupos sociales para decir estamos aquí y tenemos esta representatividad también. Hace unas semanas, Dani, participaba, como dentro de mis tareas, mis responsabilidades ahora, en un congreso organizado por ASE, Acción Social Empresarial, donde se reunían empresarios de España, principalmente, pero eran representantes de 20 países del mundo, los que había, y hablaban, dentro de los distintos temas que hubo, de la importancia de cuidar, diríamos, esa dimensión social, esa justicia social, esa doctrina social de la Iglesia en todos los ámbitos y sobre todo en el mundo empresarial, ya que son personas de las que dan luego trabajo a muchísima gente y con las que tienen que, evidentemente, vivir en una cierta tensión, diríamos, en punto positivo. Dani, todo eso verdaderamente luego se palpa cuando tú estás viviéndolo, te toca a ti ser también parte activa en alguna empresa o tú como empleado en una realidad. Todo eso se trata de vivir a nivel personal y se trata de dar ejemplo de ello. No estoy seguro de la respuesta, pero estaría si me tuviese que posicionar más en el no que en el sí. Comparto algunas de las problemáticas que habéis dicho antes, pero yo pienso que hay un tema fundamental de espiritualidad cristiana. ¿En qué consiste ser un cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? Y yo creo que en ningún caso históricamente se nos ha dicho que era más importante vivir como el hecho religioso que la dimensión social, pero como que nosotros hemos tendido, y yo creo que todavía mamamos un poco de eso de hay algunos preceptos no negociables que son necesarios cumplir, he llegado como a mis mínimos de cristiano y cuesta mucho dar ese salto. Y en ningún caso en la doctrina se explica, vamos a olvidarnos de esto un poquito, que es más importante hacer esto otro. Y yo creo que es ese tema de espiritualidad, que se nos tiene que enseñar bien o tenemos que hacer el esfuerzo por aprender en qué consiste ser cristiano para darnos cuenta de que es fundamental, obligatorio, necesario, llámalo como quiera, el ser cristiano en medio del mundo. Entonces comparto bastante esa problemática y yo creo que el problema reside ahí, que no se nos ha enseñado a decir, oye, tú eres cristiano las 24 horas del día y en la empresa el ser cristiano, la empresa, en el trabajo, en donde sea, se hace así, así, así y luego nosotros volvemos a la iglesia para compartir cómo ha ido pues nuestra vida laboral, nuestra misión, etc. Y creo que hay, si esto para nada es una crítica, es más bien una especie de ánimo. Creo que tenemos como que animarnos en eso, creo que falta en eso. ¿Y creéis que, Inma, este momento actual que vivimos, que evidentemente no viene simplemente porque uno chasque los dedos y aparezca, ¿no? Sino que ha habido un camino de perseverancia, de constancia, de hacer cimientos, de creer en eso que se está viviendo, aun sabiendo las dificultades que podían haber. Y ahora vemos que hay un pequeño florecer, algunos dicen que puede ser simplemente una moda, o algo pasajero, puede ser, pero vemos que esa situación está llevando a que los jóvenes y no tan jóvenes hablan su corazón o su vida a la trascendencia, ¿no? A buscar a ese ser que para nosotros es Dios, que da respuesta a sus inquietudes. ¿Eso puede dar un paso más? Es decir, porque claro, todo eso está muy bien si realmente hay un paso más, uno o varios pasos más. El encuentro personal con el Señor está bien si hay luego una comunidad detrás, si hay una formación, crecimiento. ¿Cómo lo ves, Inma?
Claro, sí, era un poco lo que iba a decir, que es verdad que lo primero tiene que ser el encuentro con Jesucristo y de ahí tiene que nacer todo, pero es verdad que ese camino luego hay que acompañarlo, porque si no nos puede pasar esto que estamos diciendo, ¿no? Quedarnos en esa espiritualidad de mi vida de fe con el Señor y quizá no ir más allá, ¿no? Porque al final, claro, yo sí le he dado muchas vueltas a este tema, ¿no? Porque como ahora, bueno, pues estamos inmersos Mm. en ello, ¿no? Como iglesia en España, pero que no falta, ¿no? Que no falta de conversión o de no dejarnos llevar por el mundo y de verdad estar llenos de Dios cuando sabemos que Jesús dijo muy claro, ¿no? Buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás se dará por añadidura y 1500 cosas más, ¿no? Nos decían los obispos, pues el tema de la cultura del encuentro, de escuchar al otro, de estar en el mundo. O sea, ¿qué es lo que nos falta a los católicos para dar ese paso de salir fuera y de hacernos cercano pues, al necesitado, ¿no? Y de ver que somos nosotros quienes estamos llamados también a cambiar el mundo, ¿no? Que nos falta ahí, ¿no? Mm. ¿Qué chispa nos falta? ¿Qué se nos escapa? Yo creo que estamos ahí en un proceso, todos, ¿eh? Bueno, Todos. me gustaría leer una cosa Mm. que dicen los obispos, porque es verdad que, fijaros, dicen, el cristiano está en la política, la empresa o la educación como un ciudadano que desde el discernimiento, iluminado por el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, busca el bien común y el anuncio del reino de Dios. Y yo cuando leía esto pensaba, claro, ¿cuánto nos preocupamos de buscar ese espacio para hacer ese discernimiento de tu vida, iluminado por el Evangelio, por conocer mejor la doctrina social de la Iglesia? Aquí hay claves que decimos, pero es que eso llevarlo a cabo pues exige buscar tu tiempo, a lo mejor no que todo sean actividades sin saber muy bien, tener quizá un grupo, una formación más sistemática. No sé, creo que hay que buscar vías, porque esto es lo que decimos, pero llevarlo a cabo cuesta. Luego la realidad es la realidad. Es decir, Claro. yo creo que hay que tener el horizonte, hay que verlo, y yo creo que por ahí es por donde hay que ir, pero claro, luego la realidad es que uno tiene una familia, tiene un Mm, trabajo, tiene un montón de tareas y a veces el tiempo que te queda es limitado, pero es verdad que hay que intentar cuidarlo, igual que cuidamos otras cosas, el cuidarlo. claro. Seguimos avanzando en lo que nos decían en el mensaje que nos daban los obispos para este día y quizá una de las palabras que aparece recogida en ese mensaje es sinodalidad, Mm, que es otro de los grandes temas en los que estamos hoy y que evidentemente abre mucho más el enfoque, ¿no?, de lo que estamos hablando. Qué importante es saberse sentido llamado desde la vocación a la santidad, a tratar de entregarte en el mundo, en el lugar donde Dios te haya puesto, por así decirlo, pero evidentemente hay que vivirlo desde la comunión, hay que vivirlo desde una implicación y hay que vivirlo desde una llamada a la misión, que es lo que nos dice la sinodalidad. Pero en este momento actual, recojo el tema de la sinodalidad y recojo el tema de discernimiento que decía ahora Isma, Samuel, ¿tú crees que la conversación en el espíritu, que es esa forma, ese método o esa propuesta que ha hecho el sínodo para poder reflexionar y abordar los distintos temas, donde la escucha y el diálogo son fundamentales y debe ser sincero, puede ofrecer un momento, un modo distinto, diría, de relacionarnos y de debatir y de abordar las cosas, al menos entre los que estamos un poco en el tema? Yo sé que a los que no, pues evidentemente primero tendrán que entender qué es sinodalidad, pero bueno. Sí, es cierto que las conversaciones en el espíritu es este método que nos brinda la Iglesia Universal y que es cierto que hace todo lo contrario que nos hace la sociedad. Las conversaciones en el espíritu nos hacen de pararnos y escuchar en un mundo lleno de ruido que lo que nos invita es a todo lo contrario, a no escuchar a los demás, a no escuchar a nadie que no seamos nosotros mismos. Sin embargo, este método precisamente lo que nos hace es sentarnos, escucharnos, sin juzgarnos, escucharnos para poder entablar realmente un diálogo bastante mucho más fraterno, mucho más cercano con la gente con la que compartimos un grupo de vida, un grupo de revisión, y al final es llegar a los momentos y a los puntos centrales de ese diálogo. No es simplemente hablar por hablar, sino que al ejercer una escucha activa, que también se dice muchísimo ahora, hacemos que realmente esas conversaciones en el espíritu, ese espíritu que es el que nos tiene que mover, no solamente a hablar al diálogo, sino también al escuchar al otro. Porque al final, cuando escuchamos a los demás y no nos centramos tanto en nosotros mismos, podemos llegar a alcanzar realmente la plenitud del diálogo, del tratarnos el uno con el otro. Mm. Josebi, eh,
yo si te dijera, digo, ahora en tu trabajo, en tu ambiente, en tu situación en la que estás compartiendo tu día a día, ¿tú crees que encajaría, vamos a pararnos, a escuchar, a dialogar con esa actitud de lo que nos presenta? Tú piénsalo. Tienes Es que decirlo decir, en el Puy de Ya. no quería decir el sitio, evidentemente, por no hacer publicidad, pero tú piensas, encajaría. Y estamos hablando de un lugar que a lo mejor, dentro de lo que cabe, Ajá. pero O sea, yo en mi puesto de trabajo el parar no existe. no existe. Es corre, 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 corre. Pero es verdad que cuando hay situaciones críticas, sí que nos paramos y sentamos para intentar solucionar el problema. Pero lo que dices tú, hay que darle la solución. Es decir, nos sentamos para ir a hallar la solución para, venga, corre, corre, corre y sigue, ¿no? Pararnos para discernir, para parar a reflexionar si esto está bien, si esto está... De momento, a lo mejor en un futuro puede existir la posibilidad. Y aunque sean cuestiones técnicas, ¿tú Sí. crees que entra ahí cuando uno está viviendo la fe y tiene evidentemente una experiencia de vida, aunque sean cuestiones técnicas, Ajá. puede uno dar ahí un ejemplo y dar un testimonio en Sí, ese momento? sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo, o sea, yo justo cuando estabais hablando aquí nuestros queridos invitados, yo recordaba mucho los momentos de los retiros y todo esto, ¿no? Los fines de semana que te salen de tu zona de lunes a viernes de trabajo, 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 ¿no? O los campamentos que siempre decíamos, ojalá el campamento durase 20 días más, no sé qué, ¿no? Sales de tu zona y luego el regresar al espacio de trabajo, a esa continuidad, a ti te hace pegar ese clic, ¿no? A mí me ha pasado más de una vez de decir, jolín, es que el trabajo siempre me lo he tomado como muy a pecho, muy en serio, no sé qué, te relajas, ¿no? Hay momentos en los que, habiendo vivido estos momentos, tu vida te relajas y empiezas a ver lo que es importante. Oye, que hay muchas veces que un café con un compañero para preguntarle, oye, esto lo ves bien, esto, es más importante que una reunión de corre, 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 hay que hacer esto. Entonces, pararnos creo que es fundamental. Ahora, hacerlo no lo hacemos. No. Vamos a seguir con el mensaje, otro poquito más. Aquí vamos avanzando porque el tiempo nos va comiendo. Pero fijaros, el texto plantea una cuestión muy directa. Nos dice que si el Evangelio realmente transforma nuestra vida, ¿cómo evitar que la fe quede reducida a algo íntimo sin consecuencias visibles en nuestra manera de vivir? Irma, es complicado, ¿no? Pero a ver, es decir, dice, el Evangelio realmente transforma nuestra vida, por lo tanto, a la hora de vivir nuestro compromiso, tenemos que vivirlo sin consecuencias, es decir, es lo que hay. Realmente se llega ahí. Ahí es donde tendríamos que ir, ¿no? A pensar si de verdad el Evangelio transforma nuestra vida. Yo creo que quizá hay muchos laicos que no tengan claro que hay que transformar el mundo. Yo a veces lo pienso. Hace poco estuve en el entierro de, un señor, era de Acción Católica, por cierto, de estos de los santos de la puerta de al lado, ¿no? Pues una persona comprometida a la iglesia que ha vivido una enfermedad muy larga, la ofreció por el Señor un testimonio. Y en el entierro el sacerdote habló, ¿no?, de todo esto, pues de la cantidad de gente que había pasado por sus manos, la catequesis y todo eso. Pero no habló nada de que había estado como concejal en el ayuntamiento, muchos años de juez de paz, había estado de presidente en algunas asociaciones del pueblo. Es que parece que eso no lo resaltamos. Y a veces también pues nos faltan, yo creo que referentes, ¿no? Referentes católicos, ¿no? De ver que es necesario ese compromiso también en la vida pública. Dani, ¿tú lo ves? Es que estaba pensando, como me entraba la voz de Isma y iba diciendo, claro. Y, o sea, por añadir algo, pienso que referentes hay, pero que como tú dices, que nos falta como ese clic de decirlo, pero si lo tienes ahí, el santo de la puerta de al lado, ¿por qué no remarcar todo lo de su vida de santidad, no? Y por eso estaba muy de acuerdo, se me estaba viendo, pues sí. Y no quiero, o sea, no es por ser pesado y por no incidir, pero simplemente creo que es un tema de espiritualidad, que nos falta saber que dentro de nuestro estilo de vida como cristianos, eso es fundamental. Fundamental en lo que se refiere a la palabra. Esto fundamenta nuestra vida de fe. Y luego pienso que en este proceso de te has encontrado con Cristo, lo hemos hablado 1000 veces de la importancia del acompañamiento,
como para saber remarcar esas cosas en las que tu encuentro con Cristo está transformando tu vida. O sea, creo que hay un ejercicio que yo nunca había hecho hasta que estuve en la comisión permanente en un retiro, que el antiguo consiliero nos dijo precisamente esta pregunta. ¿Cómo ha transformado Dios tu vida? ¿Qué promesas de Dios se han cumplido en tu vida? Y creo que es un ejercicio imprescindible para los cristianos, porque luego si nos preguntan, obviamente no nos podemos saber toda la moral, toda la doctrina, para nosotros es imposible, pero por lo menos que si nos preguntan por qué eres cristiano, saber decir claramente por esto, por esto, por esto, por esto. Mi vida era así, 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 y ahora es así, 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 y soy la persona más feliz del mundo. Con naturalidad, con seguridad. Esto es accesible a grandes, pequeños, inteligentes, menos inteligentes, y creo que es un tema, haciendo la síntesis de tu pregunta, un tema de espiritualidad, que tenemos claras unas cosas o se nos enseñan unas cosas, pero nos falta que dentro de nuestro estilo de vida, esto es de hecho, es como nuestra vocación de laicos. Es que nosotros nos dedicamos a esto. Nuestro lugar de misión está aquí y si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Y como laicos, que tratéis de vivir y llevar hacia adelante el compromiso de la llamada a la santidad que todos tenemos, luego uno puede vivirlo tratando de cuidarse, de tener un espacio de encuentro, de comunión, pero también tienes la facilidad de dar un paso más y de involucrarte en un compromiso mayor, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo ofrece la Acción Católica General y las acciones y los movimientos especializados de la Acción Católica al ser militante, ¿no? Samuel, explícanos un poquito ese paso y ese compromiso, que no es decir yo soy mejor que otro, ni estoy ya en un estado VIP de laico, no, es decir, ¿qué lleva consigo? Lo digo porque a veces esto dicen, no, pues yo no soy de la Acción Católica y trato de vivir mi fe, pues bueno, adelante, ánimo, por supuesto. Claro, no, sí, realmente lo que llamamos paso a la militancia, ese sí a ese compromiso que hablábamos, no es nada más que eso, simplemente el darte cuenta de que todo eso que tienes que hacer en la vida, tu ser laico en el mundo, tu ser fermento en la masa, el hecho de decir que nosotros, como ya nos decía el Concilio Vaticano II, que somos los que tenemos que transformar las realidades sociales en las que nos movemos, las realidades de nuestro siglo, pues al final el ser militante de Acción Católica, el formar parte de la Asociación de Acción Católica General, es simplemente asumir, después de un discernimiento de lo que estábamos hablando, que tienes que cambiar el mundo. Es decir, sí al compromiso de cambiar la sociedad, de cambiar tu pequeña sociedad, pero también de intentar cambiar la sociedad, la gran sociedad, a partir de pues, formar parte de asociaciones diferentes, de formarte mucho más, si puedes, al final es de ir dando pasitos en el compromiso. Es simplemente eso, realmente el paso a la militancia es decirle sí al obispo, porque al final te comprometes desde tu sí al obispo, al pastor diocesano, en el que tu vida y tu forma de ser iglesia en tu sociedad, en tu pequeña sociedad, en tu pueblo, en tu trabajo, con tu familia, en tu grupo de amigos, pues vas a intentar pues, ir transformando poco a poco esa sociedad que tienes a tu alrededor. Al final eso es ser acción católica. Bueno, yo creo que vamos iluminando, diríamos, lo que es esta celebración, este fin de semana, este día de Pentecostés, pero me gustaría ahora una respuesta rápida, ¿vale?, de cada uno de vosotros, partiendo, que no lo hemos dicho, el mensaje de los obispos se titula, o es el mensaje pueblo de Dios que sale al encuentro, ¿no? ¿Que sale al encuentro de qué? Al encuentro de todas las realidades de este mundo para dar respuesta de ello, ¿no? Y siendo laico y comprometido. Yo diría, os pediría que, aunque ya has dicho alguna pincelada desde el compromiso que lleva consigo la militancia de la Acción Católica, como también desde aquí a todos los laicos que viven su espiritualidad, vuelvo a insistir, o su vida de compromiso a través de otros movimientos, etcétera, y que evidentemente hay que animarle, y por eso se celebra el Día del Apostolado Seglar, porque es el día de todos los laicos. Pero, ¿qué necesitamos? Me meto yo, evidentemente, como sacerdote, porque esto es tarea de todos, para no poder quedarnos encerrados en nosotros mismos. Y hoy, año 2026, con la situación que estamos viviendo, con la polarización que existe en el mundo, en nuestro país, por cuestiones ideológicas, por este pequeño florecer que vemos de inquietud por acercarse a la trascendencia y por lo tanto de reconocer a Dios en su vida.
¿Qué necesitamos? ¿Qué pinceladita diríais cada uno de vosotros para decir, puedo salir, puedo ser parte de salir a ese encuentro? Venga, ¿quién se atreve el primero? Josebi. Yo creo que justo lo que ha dicho Dani, ese sentido de la espiritualidad en uno mismo. O sea, justo tú dices, ¿qué es lo que necesito para salir? Pues yo lo que necesito es yo mismo sentirme hijo amado de Dios, sentirme perteneciente a la iglesia de hoy en día y que con yo mis 1000 y un defectos de hoy en día y del futuro, yo puedo ser capaz de evangelizar, yo puedo ser capaz de llevar la verdad. Muy bien. Siguiente. Pues ser personas de Espíritu Santo. Yo creo que ahí hay que aprovechar, que es fundamental, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y dejarnos impulsar y desde ahí también pues ir dando pasitos. Samuel, Dani. Yo Samuel. diría que 2 cosas. Oración para saber discernir y formación. Al final, para dar razones de nuestra fe, tenemos que estar formados. Dani. Ya es por completar, pero como por aunar, yo creo que en resumen es el encontrarte con Cristo y al final dejarte enseñar por la Iglesia en su proceso de ser discípulo, ser seguidor de Jesús. Y ya luego el resto, pues llega todo eso. Yo me voy a atrever también a decir alguna, ¿eh? Vamos con ello. Vamos con ello. Fijaros, yo estaba recordando ese momento de Pentecostés donde cada uno empezó a hablar en un lenguaje, en un idioma distinto y se entendían, donde había una gran diversidad y se comprendían y sabían cuál era su tarea y salieron con un impulso grandísimo. Qué importante es la comunión. Qué importante es creer de verdad que estamos unidos en un proyecto que es impresionante, maravilloso y en el que todos tenemos que aportar lo mejor que tenemos. Para mí eso es fundamental y ese es el espíritu que al final nos actúa y nos hace darnos cuenta de que tenemos que cuidar el espíritu, que tenemos que cuidar nuestro grupo, nuestra comunidad, que tenemos que cuidar nuestra formación, que tenemos que cuidarnos todos juntos para poder salir a dar lo mejor de nosotros. Bueno, amigos, que nos ponemos aquí y nos encendemos en un tema tan bonito. Nos ponemos intensos. Porque el espíritu nos sopla en este día de Pentecostés. Y nada, estamos llegando casi al final de nuestro programa, pero ante la sección, Josebi. Así es, vamos con la sección de Cosas de Toño con Toño Casado. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Cosas de Toño. Este mes es el mes de la alergia, el mes de las flores, el mes de María y es un mes especial porque estamos preparando especialmente la venida del Papa León a España, que es todo un acontecimiento. Por eso yo os invito desde este pequeño rinconcito a que seáis creyentes o no, os acerquéis a uno de los muchos acontecimientos que viviremos con el Papa aquí en España. En otros países han ido andando kilómetros y kilómetros para encontrarse, por ejemplo en África o en otros sitios, para encontrarse con el Santo Padre. La gente que estáis alrededor de Madrid o en España podéis llegar hasta aquí y no llegamos los que estamos en Madrid. Tenemos que unirnos todos como iglesia, escuchar su palabra y sentir la fuerza de nuestra fe y de nuestra esperanza en el corazón. Os invito también, si es que os llega este vídeo a tiempo, a si queréis participar con nosotros cantando en el Bernabéu, en ese coro grandote que queremos montar con tanta gente de tantos sitios. Bueno, amigos, hermanos, ánimo que viene el Papa León, ánimo que es momento de descubrir cosas nuevas. Pues muchas gracias, Toño, por traernos, como siempre, las cosas de Toño, con esa pinceladita que nos dejas para que las reflexionemos. Y ahora sí, ahora llegamos al final de nuestro programa, lleno de fuerza, lleno de alegría, lleno de los dones del Espíritu Santo. Por eso, como siempre, les invito a nuestros colaboradores e invitados a que digan esa idea o esa frase última que resume un poco todo lo que ha sido el diálogo de este día. Dani. Yo que en este tiempo de gracia, pues invitar a profundizar sobre nuestra vocación y sobre nuestro lugar de misión en medio del mundo. Josebi. Yo te diría compartir y convivir con la realidad de hoy en día. Inma. Dejarnos llenar del Espíritu Santo. Samuel. Es el tiempo propicio. Pues es el tiempo propicio y es el tiempo propicio para que también nuestro amigo Josebi nos diga dónde nos podéis seguir. Así es, pues recordad que podéis ver este capítulo y los anteriores en los perfiles de Instagram, Facebook y YouTube de Radio Televisión Diocesana de Toledo, RTV de Toledo y en nuestro perfil de Instagram de Apuntando a lo Alto.
Y nada, amigos, llegamos al final. Agradezco muchísimo, de manera especial, a Samuel, a Inma Samuel, por estar aquí con nosotros en este día. Felicitarles a todo el apostolado auxiliar de Toledo y de todas las diócesis de España, a la Acción Católica General y a la Acción Católica Especializada en sus distintas realidades, por este día tan hermoso, y hacer esa llamada que nos han dicho. Hay que sentirnos llamados a esa santidad a la que desde el bautismo estamos llamados, y a vivirla hoy, en el momento actual, dando lo mejor de nosotros. Y aquí os lo vamos a seguir contando, como siempre, en nuestro programa Apuntando a lo Alto.